la página 22, el tema ministerial clase 3, y vamos a hablar de los géneros y los estilos musicales. Bien, vamos a leer, muchachos. Dice, cuando hablamos del rock, la balada, el salsa, el jazz, el merengue, la cumbia, etcétera, estamos hablando de géneros musicales, los cuales son sistemas musicales que comparten criterios musicales semejantes, como el ritmo, las características armónicas, melódicas, el tipo de instrumentos, etcétera. También los géneros musicales se distinguen por el origen geográfico, la cultura, el periodo histórico y otras características no musicales. Los estilos musicales son la manera peculiar que tiene cada músico o cantante de interpretar o componer una obra. El artista puede componer un estilo musical diferente a cualquier género musical, o también lo puede hacer en función de un género musical. Por lo tanto, hablar de género musical no es igual que hablar de estilo musical. Ya, ¿qué significa, no? Entonces, dice que el género musical tiene básicamente un origen geográfico. ¿Qué más? Cultural y semejanzas musicales. Por ejemplo, ¿dónde estamos nosotros? En Perú, en la ciudad de Lima, ¿verdad? Vamos a suponer ya que estamos en provincia, ¿no? O sea, estamos en un pueblo de Ayacucho. Voy a también a suponer que la cultura, ¿no? Ahí generalmente hablan quechua, ¿no? Tienen danzas, etcétera. Y vamos a entender que los instrumentos musicales, por ejemplo, pueden ser las flautas, la zampoña, la guitarra acústica, ¿verdad? ¿No? El arpa, todo eso. Por ahí. Entonces, en base al lugar, a la cultura, que puede ser idioma, puede ser forma de vestir, vamos a tener cierto tipo de uso de instrumentos musicales. ¿Qué género musical puede asemejarse, pues, a lo que está ahí? ¿Quiénes tienen familia en provincia? ¿Qué tipo de música escuchan ahí? Huayno, ¿verdad? Entonces, en el huayno, obviamente, son, digamos que menos del 10% que se cantan en español, ¿no? Son muy pocos, ¿no? La mayoría está, ¿en dónde? En quechua. Entonces, vamos a escuchar un huayno, ¿no? ¿Qué instrumentos pueden identificar? Quena, ¿no? De fondo, ¿qué instrumento hay? Guitarra. ¿Qué más hay? Algo que no hemos puesto. Percusión. ¿Qué hay? Hay un bombo. ¿Ya? ¿Verdad? No voy a seguir. Muy bien. ¿Eso qué es? Eso es un género musical. Entonces, aquí, por ejemplo, el huayno es un género musical, ¿ok? ¿Y por qué estuvo determinado? Por esos tres factores. Nunca se olviden esto. Si estos tres factores no están presentes, no es género musical. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que lo seguimos escuchando. Ya, esos son los instrumentos. Muy bien. Voy a suponer que ahora yo, un músico de Lima, yo no soy de Ayacucho, no tengo esa cultura, lo quiero sacar. Entonces voy probando, ¿no? Digo,
mayor. Y en vez de usar guitarra, uso piano. Pues. ¿Qué estoy haciendo? No, estoy haciendo bien. Estoy haciendo un género musical. No, ya no, ya. Esto ya no es un género musical. Si acá yo ya le meto piano, ¿no? Y trato de sacar eso. Entonces, al yo hacer una mezcla con esto, esta mezcla es un estilo ya. Entonces esto viene a ser un estilo musical. Porque el piano no es el instrumento oriundo para ese lugar, para esa cultura y para esa composición musical. No lo es. Ahora, vamos a ir a otro lugar, ¿no? Entonces vamos a cambiar de canción. Y vamos a cambiar los tipos de instrumentos y todo eso. Entonces vamos a suponer que tenemos un rock and roll, ¿no? Ahí hay piano. Eso es piano, ¿no? ¿Qué más hay? Hay guitarra, hay bajo y batería. Entonces desaparece esto, va. Estoy en USA, ¿ya? Cultura, ahí obviamente el inglés, ¿no? La moda, ¿no? Los instrumentos, ahora siempre hace el piano, ¿no? Batería, hay bajo, hay guitarra, pero ya no es una guitarra acústica, es una guitarra eléctrica, ¿verdad? Entonces ahí sí puedo, y si yo soy un músico, lo saco, ¿no? Entonces yo ya puedo tocar, ¿no? Según el estilo, ¿no? Pero vamos a suponer que yo no uso piano y uso flauta para este género. ¿Qué estoy haciendo? Un estilo musical. Entonces, el género, ¿ya? Es lo que engloba esos tres factores, y el estilo solamente, lo único que le hace al género es lo modifica. Y se acabó la historia. Entonces, con eso ya podemos entender, cuando vengan en su práctica, cuál es la diferencia entre género y estilo musical. ¿Qué tienen que hacer? El género tiene origen geográfico, cultural y patrones musicales similares. Y el estilo modifica al género. Por ejemplo, en un huayno uso un piano para los arreglos. Y tu respuesta tiene todo el puntaje. Cuando no respondan con estos tres factores, ¿ya? Entonces van a tener menos puntaje. Si no está en el libro esto, tomaré una foto, no sé. ¿Qué más dice? En el principio de la vida humana vamos a encontrarnos con géneros musicales incipientes, generalmente caracterizados por instrumentos de piedra y viento. Con el transcurrir de los siglos, los géneros musicales se fueron perfeccionando y multiplicando en cada lugar de la tierra. En los tiempos de Moisés hemos encontrado instrumentos musicales, el pandero, la trompeta. En los tiempos de David hemos encontrado instrumentos como el arpa, ¿ya? La percusión, pero poco habla la Biblia sobre los géneros musicales, ¿ya? Y en cada historia donde encontramos alabanza y adoración con música, Dios lo único que está haciendo es ordenar que le alaben y le adoren con los instrumentos y danzas que su pueblo tenía como parte de su cultura natal. El pueblo de Israel tenía, ¿qué tenía? Arpa, pandero, trompeta. No dice flauta. ¿Ya? Percusión, ¿no? Y con eso Jehová, en la clase 1 que le decía, alaben con todo, con pandero, con tambor, etc. ¿No? Entonces, no decía, no uses ese instrumento, no uses este estilo, no, alaba nada más. Decía. Muy bien, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Actualmente en la iglesia moderna hay muchos desacuerdos, ¿ya? En cuanto a los géneros musicales que deben usarse para alabar y adorar a Dios. En los inicios de la iglesia evangélica en el Perú, el género musical que se usaba en los cultos era el género musical norteamericano, de los signos o los cánticos lentos. O sea, en ese tiempo pues se tocaba los signos con el órgano, ¿no? Y todos paraditos, nadie aplaudía, nadie danzaba,
A pesar de que la Biblia decía, levanten sus manos, dancen, a pesar de eso, nadie hacía nada. O sea, todos estaban parados, tenían su himnario y todos cantaban al unísono, ¿no? Y esos eran los cultos inicialmente. Ahora, ¿qué más dice? En los inicios, bueno, ya eso leímos, ¿no? Pero ahora vemos que en los cultos se usan varios géneros y se usan casi todos los instrumentos que existen. Acá dice que los cantantes más famosos, como Marcos Witt, Danilo Montero, Adrián Romero, otros, usan diversos géneros musicales. Sin embargo, muchos han sido cuestionados por utilizar géneros musicales como el rock pesado, la salsa, el reggaetón, etc. Entonces, algunos pastores o críticos interesados en el tema lo rechazan como alabanza a Dios, utilizando versículos bíblicos y lógicas aparentemente convincentes. Pero lo que no toman en cuenta estas personas es que cada lugar tiene una cultura musical diferente, que si vamos a iglesias de Costa Rica, Cuba, ¿no?, encontramos que sus alabanzas cantan con el género musical de la salsa, la música latina. Pero el fluir de Dios no se obstaculiza por usar dichos géneros. Si vamos a los barrios bajos de Estados Unidos, encontramos iglesias que usan los géneros musicales de hip hop, reggaetón, y Dios se mueve en la alabanza. Si vamos a la sierra, nuestro país, ya encontramos al huayno como género de alabanza. Por lo tanto, los géneros que se utilicen no son el problema, sino la interpretación y apreciación cultural equivocada de los críticos. Y además de la mala fama de diversos géneros y estilos musicales, los cuales han arraigado una serie de acciones y suplementos atractivos que dan lugar al pecado. ¿Qué género musical hoy en día tiene esos suplementos que dan lugar al pecado? ¿El qué? El metal pesado. ¿Pero qué suplemento tiene? ¿Saben o no saben? Bueno, por ejemplo, mensaje subliminal. No, suplemento, no mensaje. Todavía no estamos en la letra. Por ejemplo, la cumbia, muchachos, en el Perú, aparte de haber música, ¿ya?, hay un baile. Y en este baile, que es un suplemento, porque se supone que estamos hablando de música, el baile es un suplemento, ¿qué hay en este baile? ¿Quiénes bailan en la cumbia? Ya. ¿Cómo bailan las mujeres? ¿Qué más? Prácticamente bailan casi desnudas, ¿verdad? Entonces, ese suplemento de baile extravagante, vamos a ponerlo, ¿ya?, le da pues una mala fama al género. Entonces, no, la cumbia satánica porque las mujeres son desnudas, están bailando. Entonces, son conclusiones que rápidamente están a la visión, pero no hay un análisis geográfico, cultural y musical. ¿Qué es? Es una apreciación directa. Por lo tanto, es un fundamento pobre, vacío, no tiene fundamento. Entonces, finalmente interesa lo que dice acá, cómo usamos los géneros y estilos musicales. Es decir, si en el mundo la cumbia quieren usar eso, ¿no?, ese suplemento, esa es una cosa de ellos, ¿no? La cumbia en la iglesia no tiene por qué tener esos suplementos, ¿no?, con mujeres bailando casi desnudas, no. Entonces, en Lima, el problema es que no hay una cultura definida, porque desde su fundación hasta ahora la han habitado peruanos y extranjeros, lo cual hizo posible la inserción de las culturas musicales extranjeras. Si bien es cierto que en los demás departamentos del país también se han infiltrado extranjeros, en Lima está la mayoría. Y por ser capital, en ella están las empresas comerciales extranjeras más grandes del país, las cuales traen su cultura musical a nosotros. Entonces nos han bombardeado de sus géneros y sus estilos musicales, ¿ya? Existen más características por las cuales en Lima la gente no tiene un género musical definido, las cuales se refieren a temas culturales u otros. Y debido a esto encontramos en nuestras iglesias la diversidad de géneros musicales, de los cuales, a pesar de su peso cultural, no todos son alabanza y adoración. Entonces, ¿qué géneros musicales podemos usar para alabar y adorar a Dios? Todos aquellos que existen, menos los creados para maldecir a Dios. Entonces, todos los géneros que existen se pueden usar en la iglesia. Los que son creados o modificados, o sea, un estilo, para maldecir a Dios, ese es el que no se puede usar. Entonces, por ahí dijeron el metal, ¿no? El metal, ya, el metal, ¿de dónde viene? ¿O de dónde nace? Bueno,
En Estados Unidos principalmente habían el rock. Después del rock nació el hard rock. ¿Cuál es la diferencia entre el rock y el hard rock? Que aquí hay distorsión. Ya. Después del hard rock salió el rock psicodélico. ¿Qué significa esto? Es un estilo, porque es una modificación al hard rock, donde se hablaba de las drogas, la marihuana, el alcohol, las fiestas, las mujeres. De aquí nace el metal, ¿no? ¿Qué era el metal? Era lo más distorsionado al hard rock, ¿no? Entonces la batería usaba doble bombo, la velocidad aumentaba increíblemente, la voz se engrosaba increíblemente. De ahí hubo varios grupos de hard rock, no, perdón, de metal. Y uno de ellos decidió hacer el black metal. ¿Y para qué estaba hecho el black metal? Para invocación satánica, ¿no? Entonces se crearon en ese tiempo las iglesias satánicas y los conjuros y todo eso. Entonces dijeron, necesitamos una música. Y la que más se apegaba a sus objetivos era el metal. Pero dijeron, bueno, el metal por sí solo no es suficiente. Tenemos que hablar de maldecir a Dios y de profanar el templo, entonces vamos a crear el black metal. Muy bien. Entonces ese estilo, ¿ya?, que sale del metal es lo que no se puede tocar. Acá dice, para entender mejor vamos a hacer la siguiente comparación. El internet, la televisión, la radio fueron creados por el hombre para entretener a la gente. Pero si analizamos profundamente la creación de las cosas, deducimos que Dios permite que los hombres lo hagan porque ahora utiliza el internet, la televisión, la radio, para que, o sea, la misma internet que el mundo utiliza para ver cosas malas, lo utiliza un cristiano para ver un mensaje, ¿no? O el YouTube para escuchar la canción de Alex Campos, de Hilson. ¿Me entiendes? O sea, tiene un doble uso, ¿no? Entonces, ¿qué más dice acá? Hay cosas que han sido creadas también con el permiso de Dios, pero que no pueden utilizarse para alabarle. Y ahí pone el ejemplo del cigarro. El cigarro no puedes usarlo para glorificar a Dios porque tiene un solo uso. ¿Y cuál es ese uso? Drogar a la persona, ¿no? Ya sea para que lo calientes, la temperatura, como quieras llamarlo, pero es drogar a la persona. Entonces, pero yo sí puedo decir que voy a utilizar la radio para predicar el evangelio, aunque tenga otros usos que no glorifiquen a Dios. Muy bien, entonces, lo que importa, dice el texto, son los frutos que se puedan extraer de lo que usamos. Entonces, si la radio nos permite que muchos llegaran a un templo y se convirtieran a Dios, entonces se puede usar. Si el hard rock ha permitido que muchos jóvenes lleguen a Cristo, se puede usar. Si sigues bajando, dice, hasta el metal lo pueden usar. El metal lo único que tiene es una velocidad increíble en la guitarra, en la batería y en el bajo. Nada más. Pero si ya vas a usar esta cosa, que acá dice, bien claro, ¿no? Hasta habla del reggaetón, ¿no? El reggaetón permitió que muchos jóvenes entregaran su vida a Cristo, entonces lo podemos usar. Y acá habla del género, del black metal. No lo podemos usar porque su único fin es maldecir a Dios. ¿Está bien? Entonces, que les quede claro. Ahora, ese es el único estudiado, obviamente. Probablemente alguien creó el black guayno, ¿no? Entonces agarran sus flautas y con sus gatos están ahí y están maldiciendo a Dios. Y probablemente se hace popular y la gente le llama el black guayno. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros? Dice acá, todos los géneros satánicos que existan no pueden ser usados para alabar, adorar a Dios. Y si lo queremos defender porque es la cultura juvenil, moderna, la que no podemos aceptarla. Esa cultura no es humana, sino es satánica. Y el creyente tiene que entender que las iglesias satánicas usan pues esta música para confundir a la humanidad y aparezcan más, probablemente. Por lo tanto, antes de usar un género musical en la iglesia, debemos cerciorarnos de que este no haya sido creación satánica, utilizando información común o pidiendo a Dios el discernimiento espiritual. El único versículo que vamos a leer es Colosenses 1:16. A ver, abran su Biblia. Colosenses. (1:16).
Ya, ¿qué dice? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya. Cuando dice todo, vamos a suponer que creó todos los géneros musicales, permitió que se creara todo. Sin embargo, está el discernimiento. ¿Qué fruto obtenemos de las cosas que se siguen creando en el mundo? ¿Verdad? Entonces, si no hay ningún fruto en géneros como el black metal, ¿no?, que tiene interpretación satánica, entonces es algo que no puede alabar a Dios. ¿Me entiende? Entonces, si hay fruto, se puede usar. Si no hay fruto, definitivamente no se puede usar. ¿Y cuál es lo más importante de todo esto? El título que sigue: la letra en la alabanza y la adoración. ¿Qué dice? El propósito fundamental de la letra de una canción de alabanza y adoración es redundante: alabar y adorar a Dios. Toda letra cristiana es inspiración de los hijos de Dios o un extracto de la palabra de Dios. La letra cristiana siempre mantendrá un lenguaje apropiado y prudente, de acuerdo a la cultura a la cual pertenezca el autor y el pueblo de Dios. Entonces, sabemos que en países diferentes a los nuestros, ciertas palabras no tienen el mismo significado en otros países, ¿verdad? Entonces, si hay una letra de una canción que tiene un significado que en otro país significa otra cosa, hay que analizar antes de cantar. Porque vamos a suponer que es una palabra que en otro país tiene un significado negativo, entonces lo que vas a hacer es confundir al público. ¿Me entiendes? Entonces, eso se hace antes de tocar una alabanza o una adoración. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, ¿no?, debe haber algunas palabras que aquí tienen otro significado, y aquí debe haber algunas palabras que allá tienen otro significado. Entonces, si hay una canción que se crea en Venezuela, ¿no?, y llega al Perú o a otro país, ¿no?, entonces hay que analizar la letra antes de. Entonces, tiene que ser prudente, no se recuerden ese tema, eso viene en la evaluación. Y la letra que cantamos en la alabanza y la oración es lo más importante, pues no interesa en qué género musical se la pronuncie, sino el mensaje que transmite a sus oyentes. La letra cristiana tendrá como mensajes principales el amor a Dios, a la humanidad, y la salvación y las virtudes de Dios. Entonces, ¿cuál es lo más importante en todo esto? ¿No? En el aspecto musical, la letra. Entonces, en nuestro caso, la letra tiene el objetivo de alabar y adorar a Dios. ¿Verdad? Entonces, hay canciones muy ambiguas, ¿no? Hay artistas que crean sus canciones y en ninguna parte están mencionando a Dios, ¿no? Generalmente es una poesía, generalmente es una inspiración personal. Entonces hay que analizar con cuidado. Probablemente esa persona que crea ese estilo, ¿no?, con esa letra, donde probablemente no quiere mencionar a Jesús porque es una poesía, es una comunicación más directa, ¿no? Primero tienes que analizar el artista. Oye, el artista, ¿qué otras canciones tiene? Ah, tiene otras donde sí lo menciona. Entonces, esta canción probablemente la hizo más para él, ¿no? Entonces, cuando lo hace así, solamente, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Música? Puede modificar la letra, ¿no? Por ejemplo, la canción de Marcos Brunet, ustedes han escuchado la adoración que dice: al que está sentado en el trono, ¿verdad? Entonces, esta adoración, en la primera estrofa, no se dirige a Jesús. Sin embargo, tiene otras canciones donde sí habla de Jesús. Y no es que se le olvidó, sino que en la inspiración musical probablemente no pone nombre, ¿ya? Como por ejemplo la canción Cuán bello es el Señor, que es otra ambigüedad que dice muchos, ¿no?, pero ¿cuál Señor, no? No necesariamente una letra tiene que decir Jesús, Jesucristo, Jehová, no, pues. Recuerden que un tema que está muy ligado al aspecto musical en la composición de la letra es la poesía. Y la poesía, para que tenga cadencia,
a veces no encaja con los nombres. Y es por eso que no cuadra. Por ejemplo, esta canción, ¿no? Vayan buscando Salmos 43. ¿A quién dijo? A ti. ¿Y a quién? Se supone que es a Dios, no lo dice. Entonces, no porque no apareció Jesús ahí, no la vas a cantar. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Música para poder darle un mayor énfasis y el pueblo no se confunda? Le cambia la letra, ¿no? Quiero conocerte cada día más. Y en vez de ti, Jesús. Y listo, solucionaste el problema. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay letras que a veces son muy ambiguas, la letra como que el pueblo se confunde y dice, pero ¿a quién le están cantando? Entonces lo que hace el director, él analiza y dice, muy bien, acá obviamente es un artículo ahí personal, ¿no? Es un pronombre, entonces ese es Jesús, muy bien, entonces le cambia la letra. Eso sí se puede hacer. Entonces, si tú no sabes dar el mensaje, entonces vas a confundir al pueblo. Para no confundirlo, tenemos que lograr que lo que se transmite esté bien informado. ¿Y qué dice Salmos 43? Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Entonces, cuando dice en mi boca, quiere decir puso palabra, ¿ya? ¿Y de qué forma? Entonada, porque acá dice cántico nuevo. En mi boca, cántico nuevo. Es entonación, o sea, es una canción, tiene un mensaje, una letra. Entonces, esto lo van a ver muchos, ¿no? Los hermanos, los inconversos, y con esto temerán y confiarán en Jehová. Entonces, en conclusión de estos dos puntos, en la iglesia vamos a usar géneros y estilos musicales diversos y tenemos que ver cuáles son los que tienen fruto y tenemos que enfocarnos no tanto en los instrumentos, no tanto en si hay danza o no hay danza, sino tenemos que enfocarnos en la letra. Hay iglesias que dicen vamos a alabar al Señor, hermanos, ¿sí? Vamos a y ponen su pista y solamente es musical ahí. Y nada, y todos están así. Eso no es alabanza, adoración. Alabanza, oración es que uno entone, uno cante, porque si le vas a poner una pista, lo único que está haciendo es ponerles una pieza musical. Entonces, como ya hemos estudiado el concepto de alabanza y adoración, ¿no? ¿Cómo se alaba? Cantando, aplaudiendo. Entonces, el creyente tiene que abrir su boca, tiene que entender la letra, porque si solamente escucha, hace, sí está bonita la canción, no hay alabanza, no hay adoración. Muy bien, creo que ahí termina esta clase. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna duda de los